Pues mira, hace unos días nos llegó un correo de un oyente en el que nos animaba, con mucha educación, eso sí, y muy delicadamente nos lo decía, a que cuidásemos la oración con la que empezamos, la oración introductoria. Nos hacía notar que si la repetíamos, si la decíamos así como muy rápido y con falta de atención, pues que no ayudaba. Y bueno, yo creo que hemos mejorado un poco últimamente en esto, le hemos hecho caso. Así que venga, vamos a rezar esta oración con la que empezamos siempre los 10 minutos con Jesús, pero haciendo oración ya y metiéndonos en el silencio de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y quiero empezar muy fuerte, con unas palabras de un autor, de un monje ruso, ortodoxo, no es católico, del que podemos aprender mucho, que falleció en el año 1938. Se llama Silvano del Monte Athos, dedicado totalmente a la contemplación. Fíjate lo que nos dice, ¿eh? Fíjate lo que nos dice. Prepárate, siéntate que ahí va, ¿eh? Quien vive según la voluntad de Dios no se preocupa de nada. Bueno, tengo que decirte que este buen hombre no sabía leer ni escribir, pero estaba lleno de sabiduría. Y estas palabras eran recogidas por un discípulo suyo, que fue el que puso por escrito pues, sus pensamientos. Quien vive según la voluntad de Dios no se preocupa de nada. Si necesita alguna cosa, deja ese cuidado al Señor. Pone todo en las manos de Dios. Y si no recibe la cosa necesaria, permanece en calma como si ya la hubiese recibido. No tiene miedo de lo que pueda suceder, porque sabe que todo está en las manos de Dios. Y si le aflige una enfermedad, piensa, me es necesaria esta enfermedad, porque en otro caso el Señor no la hubiera permitido. Y de esta manera conserva la paz del cuerpo y del espíritu. Quien ha aprendido a abandonarse en todo a la voluntad de Dios, solo vive de Dios y en Dios, y con este gozo interior pide constantemente por todos los hombres. Realmente podríamos estar meditando estas palabras, tú y yo, durante mucho tiempo. Pero bueno, solo tenemos 10 minutos y realmente nos quedan solamente 7. Pero empecemos por el principio de esta breve reflexión tan profunda y que creo que nos ha ayudado tanto. Dice que quien vive según la voluntad de Dios pone todo en las manos de Dios como si ya lo hubiera recibido. ¿Qué te parece esto? Piénsalo, porque igual tú estás últimamente pidiéndole alguna cosa necesaria a Dios y quizá esta actitud, que es una actitud ya de agradecimiento, como si ya lo hubiera recibido. A mí alguien me lo enseñó hace tiempo. Cuando pidas algo, no lo pidas, da gracias al Señor, dale gracias, como si ya lo hubieras recibido, que es un modo de pedir que implica pues muchísima fe. Y bueno, pues a mí aquel consejo me ayudó. Te lo doy por si te sirve a ti también. También dice que no tiene miedo a lo que pueda suceder, no tiene miedo al futuro. Mira, tenemos una máquina averiada, me parece todos, que es una máquina, tenemos dentro que fabrica hipótesis, ¿no? Posibles sucesos del futuro que son algunos aterradores, tristes. Y bueno, primero la imaginación nos pone esa imagen de la noticia aterradora en la mente y después empieza la máquina de sentir emociones que son de tristeza, de soledad, con llanto, que nos angustian, que nos frenan el corazón, que nos lo aprisionan. Y dices, oye, pero ¿cómo es posible que una hipótesis, algo que no está sucediendo, algo que simplemente puede suceder, me esté afectando ya a mi estado de ánimo, a mis emociones?
Yo creo que Jesús, tú no quieres esas tristezas. Tú quieres que vivamos las tristezas reales, las que suceden en la realidad, pero no las que nuestra imaginación, la loca de la casa, como decía Santa Teresa, nos pone en nuestra mente, porque no tenemos gracia de Dios para superar las locuras que la imaginación pone en nuestra mente. Jesús, ayúdame a controlar mi imaginación, a que no me deje guiar por ella. Me acuerdo de un chico con el que estuve durante varios años pues acompañándole y escuchándole. Y cuando hablábamos, bueno, él era pequeño, estaba pues en sexto de primaria, primero de la ESO, segundo, bueno, para los que no son de España, pues como entre 11 y 14 años, en esa época le acompañé. Y el pobre tenía a su abuelo enfermo y lloraba habitualmente pensando que su abuelo se iba a morir, que estaba muy cerca la muerte. Pero claro, lloraba cuando pensaba en su abuelo cuando tenía 10 años, cuando tenía 11, cuando tenía 12. Y el llanto le acompañó. Cuando dejé de estar con él, su abuelo seguía vivo y estaba respondiendo muy bien a los tratamientos. Pero él, claro, se había relacionado con su abuelo ya con el llanto, con la tristeza. Bueno, al final sí que consiguió superar esto y darse cuenta de que lo mejor que podía hacer para acompañar a su abuelo enfermo, pues era estar con él, contarle cosas alegres, cosas del colegio, de la familia, sus ilusiones, el gol que había marcado, y todas estas cosas, y acompañarle así, intentar sacar una sonrisa de su abuelo, y no entrar y no acompañarle como si ya estuviera en el tanatorio. En el tanatorio solamente vamos a estar 24 horas, ¿no? Pero a veces acompañamos a los enfermos antes como si ya estuviéramos en el tanatorio y después pensamos en ellos como si estuvieran en el tanatorio. No, Señor, no permitas que mis difuntos estén siempre en el tanatorio, porque están vivos. Los difuntos están vivos y los que están vivos aquí en la tierra están vivos, Señor. Que no tema lo que pueda suceder, porque además todo está en tus manos. También nos dice estas palabras de Silvano del Monte Athos. Dice que, y si le aflige la enfermedad, piensa, esta enfermedad es necesaria, porque si no, el Señor no lo hubiera permitido. Y recordaba una cosa de Juan Pablo II. Igual eres muy joven y no recuerdas que Juan Pablo II, no lo sabes. Bueno, se fue debilitando progresivamente y envejeciendo progresivamente. Y estaba súper incapacitado ya los últimos meses. Bueno, vino a España aquí ya muy cascado a España a despedirse, que fue un encuentro impresionante en Cuatro Vientos. Por ahí, por YouTube, lo puedes encontrar. Fue muy bonito aquello, porque veías a un hombre anciano, dolorido, pero sacando energías, ¿no?, para despedirse de los jóvenes que estábamos en España. Pues bueno, resulta que el médico le preguntó a Juan Pablo II cómo veía él su enfermedad. Bueno, parece ser que es que Juan Pablo II San Juan Pablo obedecía ciegamente a los médicos y nunca se quejaba. Es más, preguntaba nada sobre lo que tenía que hacer o dejar de hacer, simplemente escuchaba y obedecía. Tenía como un grandísimo desinterés por sus enfermedades. Y entonces el médico le preguntó que cómo veía él su enfermedad. Y Juan Pablo II se quedó callado y pensativo y le dijo al médico, mira, la verdad es que lo único que me importa de mi enfermedad es cómo la ve Dios, no lo que yo vea de ella. Lo único que me importa es su voluntad sobre mí. Bueno, pues qué maravilla, Jesús. Me encantaría poder vivir así de esta manera, con este santísimo abandono, sin miedo al futuro, sin miedo a la enfermedad. Vivir de Dios, como dice este autor, que de esta manera dice que el que vive así conserva la paz de cuerpo y de espíritu y abandona todo a la voluntad de Dios, todo. Como esta mujer, Eti Ilesum, no te puedo hablar de ella, te puedo decir que murió en un campo de concentración. Y antes, cuando ya estaba la persecución sobre los judíos, dice en su diario lo siguiente, hay gente que la hay de verdad, que en el último instante, antes de ser deportados, ponen el aspirador y los cubiertos de plata a buen recaudo, en lugar de ponerte a ti, mi Señor. Hay gente que hoy, a pesar de todo, solo quiere salvar su cuerpo, que no es más que un refugio de temores y de amarguras, y dicen, yo no caeré en sus garras. Pero, Señor, Dios mío,
olvidan que no se puede estar en las garras de nadie cuando se está en tus brazos. Ahora, mi Señor, empiezo a estar más tranquila, dice, tras esta conversación que tengo contigo. Mantendré en el futuro más conversaciones para que no huyas de mí, porque sé que quizá vivas tiempos pobres en mí, Señor, en los que no estarás alimentado por mi confianza. Pero créeme, yo quiero trabajar por ti, yo quiero serte fiel, yo no quiero echarte jamás de mi interior. Finalizamos diciendo esta oración. Jesús, me abandono en ti. Repítelo. Jesús, me abandono en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, descanso en ti. Y tú me dices, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Jesús, me abandono en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, descanso en ti.